Me siento muy contenta, muy nerviosa también, porque pues a lo largo de los 13, 14 años que tengo de haber aceptado al Señor en mi corazón, he visto en este lugar a muchas personas dando prédicas, mensajes, clases, y recuerdo mucho al hermano Reyes porque él siempre ha dicho que él le piensa mucho cuando lo ponen aquí a hablar, porque se necesita hacerlo con mucho respeto y mucho temor de Dios, y yo estoy de acuerdo con él. No es cualquier cosa estar aquí parada. Y pues gracias a Dios porque tenemos un pastor que nos ayuda a crecer, nos da la oportunidad de prepararnos y nos da la oportunidad de aprender para servir en diferentes áreas aquí en nuestra congregación. Como buen militar le gustan los riesgos y la adrenalina, ¿verdad? Pastor, muchas gracias por la oportunidad. Pues hoy, como vieron, ya celebramos a nuestros papás, los estamos celebrando, y yo quiero felicitarlos porque reconozco la gran labor que tienen como padres. Mi papá no está hoy conmigo, pero ya le hablé en la mañana y le hice mi drama por haber seguido. Ya lo felicité, y también a ustedes, hermanos, yo quiero felicitarlos y decirles que reconozco el gran trabajo que hacen y el legado que dejan en sus hijos de amor, de obediencia y servicio al Señor. Y no solo en sus hijos, a veces y en algunos casos hasta en sus nietos. Y es algo que debe de valorarse mucho. Amén. Cuando a mí me dijeron que el tema sería relacionado al Día del Padre, lo primero que yo supe era que yo quería hablar de honrar al papá, porque se habla mucho de la mamá, de todo lo que una mamá merece y representa, y tiene razón, pero un padre no es menos importante. También merece honra y también merece amor y respeto. Entonces, lo primero que dije, el tema se tiene que llamar Honra a tu padre. Y pasó algo muy curioso. Cuando empecé a prepararlo, lloré mucho, y era algo que yo no me esperaba, porque a veces damos por hecho que estamos actuando bien con nuestro papá, que lo tratamos bien, y luego viene Dios con su palabra y nos confronta y nos dice, no, o sea, te falta, o a lo mejor en esta área estás fallando. Y eso fue lo que pasó conmigo. A mí me habló duro y lloré mucho, pero es un mensaje muy cortito, no me voy a extender mucho, pero lo hice con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Amén. Ahora sí les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y que me acompañen a leer Efesios 6, del 1 al 3, por favor. Efesios 6, del 1 al 3. ¿Me contestan con un amén, por favor? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, en esta hora quiero darle las gracias, Señor, primeramente, porque sin ser merecedores, Señor, usted nos hizo sus hijos, Padre. Gracias, Señor, por ese amor paternal que han tenido para con nosotros, y también, Padre, por darnos aquí en la tierra seres maravillosos, Padre, que se han hecho cargo de nosotros, que nos han amado, que nos han criado, nos han educado, Señor. En esta hora le pido que los bendiga, que los guarde, que los cuide, Señor, y que los siga usando, Señor, aquí en su servicio, Señor. Le pido, Señor, que este mensaje, Padre, sea de bendición para mis hermanos, que tome usted el control, Señor, para que usted sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Ser padre en la actualidad no es una tarea sencilla. El mundo y el modernismo que vivimos ahora intenta diluir el diseño original de la familia y restarle peso a la paternidad. El hecho de que cada vez hay más familias de un solo papá, donde mayormente es la mujer la que se queda a cargo del hogar y de los hijos, aunado al tan famoso empoderamiento femenino, eso ha dañado y ha intentado diluir
la estructura familiar tal y como Dios la diseñó. Pero hoy vamos a recordar que la paternidad es una idea en el corazón de Dios y que Él decidió mostrarse a nosotros no solamente como Dios y Señor, sino como un Padre. Y a lo largo de la historia hemos visto en la Biblia distintos ejemplos de padres e hijos donde en algunos hay amor, respeto y obediencia, y eso ha traído bendición, pero también en otros casos ha habido malas decisiones que han traído consecuencias y graves, y no solo a una persona sino por generaciones. Y es que todos sabemos cómo debe de ser un padre conforme al corazón de Dios. Sabemos que debe de ser guía de sus hijos, dándoles propósito y cobertura aquí en esta tierra. Pero sobre todo, espiritualmente, sabemos que un padre debe de ser un sacerdote, dándoles y dejándoles un legado de amor, de servicio y de obediencia al Señor. Él es un arquitecto de su legado espiritual. Amén, hermanos. Pero también me gustaría que viéramos el espejo que nos corresponde como hijos y cuál es la actitud que Dios nos pide que tengamos hacia nuestro papá. Amén. Yo tengo 3 ejemplos de la Biblia, específicamente del libro de Génesis, que me gustaría que viéramos, pero antes de eso me gustaría que viéramos lo que significa la palabra honrar. Honrar en la Biblia significa otorgar gran valor, peso, estima y respeto a alguien. Proviene del hebreo kavod, que significa peso o gloria, y del griego timao, que significa asignar valor. Entonces, honrar a un padre, más que un sentimiento, es una acción práctica y una actitud de reverencia. Y me gustaría empezar con el primer ejemplo, que es Abraham e Isaac, el altar de la obediencia y la provisión. En el capítulo 22 de Génesis se relata la historia de cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Y yo creo que todos sabemos esa historia. ¿Cuántos años esperó Abraham para que Dios le cumpliera la promesa de darle un hijo y que sería padre de naciones? Sabemos que tuvo a Ismael, pero el hijo de la promesa era Isaac. Amén. Esperó muchos años, Abraham ya era muy grande y llegó su hijo. Y no pasó mucho tiempo cuando Dios prueba su fe y le dice que vaya al monte Moria y lo sacrifique. Y yo me imagino el dolor en el trayecto hacia el monte Moria. Me imagino el dolor de Abraham, de saber que pues no pasó mucho tiempo y ya tenían que entregarle a su hijo al Señor. Perdón. Y Isaac voltea y lo ve y le dice: aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imaginemos el dolor de Abraham de saber que él era ese cordero que iba a sacrificar. Sin embargo, la respuesta que tuvo Abraham para su hijo estuvo llena de fe. Estuvo llena de fe. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Hermanos, nuestros hijos nos están observando. A ustedes como padres los están observando, y cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué es lo que ven? ¿Ven queja o ven confianza y fe en Dios? Piensen un momentito, ¿qué es lo que ven? Cuando llega la enfermedad, cuando llega la carencia económica, cuando llegan los problemas familiares. Es importante dejarles una cuenta bancaria, porque es importante tener una estabilidad aquí en la tierra y enseñarlos a trabajar y enseñarlos a ser responsables. Pero es mucho más importante enseñarles a tener fe en Dios, que Dios siempre va a proveer y va a poner orden en las cosas. Les digo que la palabra me habló duro a mí, porque yo muchas veces me he sentido así, con el agua hasta el cuello, que no sé cómo cubrir cuentas, no sé cómo poner orden a veces. Y sin embargo, yo les aseguro, mis hermanos, que ningún día del año nos quedamos sin comer. Dios siempre se encarga
de suplir lo que necesitamos, aunque no siempre es lo que queremos. Amén. Si utilizó cuervos para alimentar a Elías, ¿qué no podrá hacer por nosotros? Y eso es lo que les tenemos que transmitir a nuestros hijos, esa fe, esa confianza en que Dios siempre se va a hacer cargo. Amén. Y en el caso de Isaac vemos una obediencia y una sumisión que es de admirar. Dice, me puse a investigar y se dice que se cree que tenía alrededor de 17, 18 años. Entonces era un hombre fuerte, un muchacho fuerte. Pudo haberse resistido, pudo haber dicho yo no quiero, pudo haber escapado. Sin embargo, la Biblia no relata que se haya resistido. La Biblia no dice que se quejó. Isaac se sometió a la voluntad de su padre, obedeciéndolo como él vio que Abraham estaba obedeciendo a Dios. Nuestros hijos nos observan. Hay que darles confianza y fe en el Señor. Amén. Amén. Vivimos en una generación rebelde que confunde la independencia con insolencia y que cree que el modernismo y la actualidad nos hace superiores a la sabiduría de nuestros padres. Pero aunque seamos grandes, los que todavía tenemos la bendición de tener a nuestro Padre, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Cómo contestamos cuando ellos nos dan una orden? ¿Respondemos con respeto o con altanería? De alguna manera respetuosa le decimos no estamos de acuerdo. Tenemos que pensar la forma en cómo los tratamos y cómo respondemos cuando ellos nos están mandando algo. Amén. Aunque no entendamos las decisiones de nuestros padres, los que están más jóvenes, su deber bíblico es la obediencia y el respeto. La sumisión de Isaac no fue cobardía, fue la mayor muestra de madurez y de fe. Nuestro segundo ejemplo es Noé y sus hijos. Después del diluvio, donde por la justicia, el trabajo y la fe de Noé, su familia halló salvación y gracia de Dios, sus hijos y sus esposas. Pero la Biblia nos muestra un episodio oscuro. Dice que Noé se embriagó y quedó descubierto en medio de su tienda. Cam entró y lo vio, y fue y se lo contó a sus hermanos de forma despectiva y burlona. Y dice el versículo 23 que Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Dice que teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Noé era un hombre usado por Dios, pero seguía siendo humano. Y esto nos enseña algo importante. Nuestros padres se equivocan y a veces fallan, cometen errores, pero aún así Dios nos pide que los tratemos con honra. Y veamos cuál es la diferencia entre los hijos de Noé. Cam representa la falta de honra, la crítica, la burla y el desprecio. Sem y Jafet representan el respeto, la honra, el amor y el desprecio. Sem y Jafet representan el respeto, la honra, el amor y la misericordia. Hay hijos que exponen la debilidad de su padre y hay hijos que oran por ellos y los cubren de amor. Cam no fue responsable de entrar y ver lo que vio, pero sí fue responsable de la forma en cómo reaccionó ante la situación. A veces vemos a nuestro papá débil, cansado, y en vez de entenderlo, reaccionamos mal. Nosotros tenemos que entender que no podemos hacer alarde de la debilidad de nuestro padre. Vivimos en una generación tan corrompida o más que la de Noé, y como padres necesitamos construir un arca espiritual. ¿Cómo se construye? De rodillas, orando, leyendo la palabra, tomando decisiones sabias, guardando los ojos del pecado, pero sabiendo que si caemos, ustedes como papás, que si caen, dice la palabra en primera de Juan 2:1, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La santidad de ustedes, papás, es el techo que protege a su familia. Amén. Y como hijos debemos entender que nuestro Padre no es perfecto, comete errores, se cansa, se equivoca.
y a veces queda descubierto en sus debilidades y en sus frustraciones. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Somos como Cam, que los expone y los juzga? ¿O somos como Sem y Jafet, que los protege e intenta salvaguardar la dignidad de quien Dios usó para darnos la vida en esta tierra? Honrar a un padre cuando todo lo hace bien es fácil. Honrarlo cuando las cosas se ponen difíciles es el verdadero mandato de Dios. Ahora nuestros papás, sobre todo los que ya son grandes, tienen que entrar al modernismo del que hablamos. Tienen que hacer trámites donde nos pidan ahora hasta correos electrónicos, utilizar términos que a veces no entienden y nos piden ayuda porque no saben hacerlo, y a lo mejor te lo está pidiendo a ti porque es con quien más seguro se siente o a quien más confianza le tiene. Sé paciente. Él fue paciente contigo de niño. Ahora nos toca a nosotros apoyarlos, ayudarlos. Amén. No los estoy regañando. Y por último veamos la historia de Jacob y de José. El peligro del favoritismo y el poder del perdón. En Génesis 37 la Biblia nos advierte de un error que hasta el día de hoy se sigue cometiendo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. Ese favoritismo desató el odio y los celos de sus hermanos, quienes terminaron vendiendo a José como esclavo. Y Jacob se la pasó años llorando una tragedia que a lo mejor su propio error ayudó a cultivar. Sin embargo, Dios transformó el mal en bien, y años más tarde José se reencontró con sus hermanos y con su padre. Los perdonó. No usó su posición para vengarse ni reclamarle los traumas del pasado. Al contrario, los ayudó y los protegió. Dice Génesis 46:29 que José fue a recibir a su padre y se echó sobre su cuello y lloró largamente. Hermanos, examinemos nuestro corazón, porque esto no es algo que solamente hacen los varones, también las mamás cometemos ese error. Hemos provocado a ir a nuestros hijos con comparaciones. Hay distancia debido a errores del pasado. Les digo que me habla mucho esta palabra ahí. En el versículo 4 de Efesios 6 dice: no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces exaltamos más los logros de alguno y no nos damos cuenta que lastimamos a otro. No todos tienen la misma capacidad. A veces nos hacemos expectativas de nuestros hijos, pero no nos damos cuenta que las expectativas son nuestras, no de ellos. Y ellos, cada uno, va a avanzar a su propio paso. Amén. A veces las palabras lastiman más que los golpes. Y como hijos, tal vez entre nosotros hay quien su padre fue muy duro, con golpes, con palabras, repitiendo patrones de conducta que ellos sufrieron también. Porque en la verdad la mayoría de nuestros papás sufrió mucho de niño, tuvo demasiadas carencias, tuvo demasiado sufrimiento. Dios no justifica el pecado de nuestros padres, pero nos pide a nosotros como hijos que seamos como José. Dice: el perdón de José salvó a toda su familia, cuidó de su padre siendo ya un anciano, y eso es lo más satisfactorio que podemos hacer. Hay hijos que logran prepararse, tener una formación académica buena, tener una buena posición, a lo mejor hasta poder, pero eso no nos hace voltear a ver a nuestro padre hacia abajo como más ignorante, porque la sabiduría que tiene nuestro padre no la vamos a poder entender, ni por mucho siendo jóvenes. Amén. Hace un tiempo yo platicaba con mi mamá de una situación que tenía en mi casa, y yo le decía: si mi papá estuviera más joven, yo no estaría batallando. Y recuerdo desde niña, y le doy tantas gracias a Dios porque me ha permitido ver cada etapa que ha pasado mi papá desde niña. Yo era muy niña y yo veía, mi papá siempre hizo ejercicio, entonces tenía siempre como un cuerpo muy fuerte. Yo estaba muy chiquita y yo volteaba y lo veía tan grande, tan fuerte, hasta cierto punto implacable, porque mi papá fue un papá muy estricto y muy duro con mi hermana y conmigo. Ya con Giovanni y para abajo ya luego lo andaron sus nietos.
pero sí fue un poco estricto. Y poco a poco empecé a ver que sus fuerzas fueron decayendo, que ya no podía hacer algunas cosas, pues trámites que necesitaba, y empezó a pedir ayuda. Era algo a lo que yo no estaba acostumbrada, porque él todo lo podía. Lo mismo lavaba un carburador, que arreglaba algo de la luz, él todo lo podía hacer. Y a ver, nos caía de peso. Y empezó a depender un poco más. Mi hermana, pues ya tiene muchísimos años que se fue de aquí, pero a pesar de la distancia, ella siempre ha sido una hija presente. De alguna manera siempre ha estado pendiente de mi papá y de mi mamá. Ella tiene la posibilidad a lo mejor de apoyarlos de alguna manera económicamente. Yo no tengo esa posibilidad. Y un día se lo dije: papi, pues yo no puedo, pero pues dijera Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Almorzar con él, acompañarlo al doctor, vigilar que no haga trampa con sus medicinas porque de repente no quiere tomárselas. Son detalles, hermanos, que también forman parte de honrar a un padre. Hermanos, aprovechemos los que todavía tenemos a nuestro papá para acompañarlos en ese proceso, que no es fácil para ellos darse cuenta que ya son más débiles y que nosotros vamos para arriba. Honrémoslos, hermanos, porque es un mandato de Dios. Hay que recordar que cuando Dios puso leyes y mandamientos fue porque algo no se estaba haciendo bien. Y nos está diciendo que si no lo hacemos, porque nos lo está mandando, no nos lo está pidiendo, nos está diciendo: hazlo. Trata hacia tu padre, pero por amor y no por deber. Y vamos a tener una consecuencia, para bien o para mal. Amén. La promesa para los hijos que deciden honrar a su padre se resume de manera individual como una vida ordenada, segura y libre de conflictos, y de manera en la sociedad comunitaria, sin corrupción ni destrucción. Todo comienza desde adentro, desde casa. No podemos pretender que un niño crezca respetando a los de allá afuera si no empieza respetando y honrando a su padre y a su madre. Hijos, dejemos el orgullo, dejemos el reproche. Más bien actuemos con honra, obediencia y misericordia para quien Dios usó para darnos la vida en esta tierra. Y hay que recordar algo: los padres nos dejan los ejemplos, pero los hijos decidimos qué hacemos con ellos. Hermanos, muchas felicidades. Estuvo muy cortita a lo mejor el mensaje. Yo espero que haya sido de bendición, como lo fue para mí, porque me habló muy fuerte a mí la palabra. Dios los siga bendiciendo, y pastor, muchas gracias por la oportunidad. Gloria a Dios. Le dejo el lugar al pastor o a quien vaya a ministrar. Hermanos, pasamos acá enfrente al altar. Por favor, vamos a empezar nuestra administración. La palabra de Dios se lee